Bien, el ejercicio me dice un tanque de agua en forma de un cono circular recto invertido mide 30 pies de diámetro, ¿ya? Entonces, si ustedes van viendo en la figura, ya que está dibujado, acá tengo el diámetro de este cono, es esta pequeña porción, esta línea. Ahí tengo el diámetro y me dice que ese diámetro, pues, nosotros ya sabemos que son 2 radios, por lo tanto el diámetro me dice mide 30 pies de diámetro. En su parte superior y 15 pies de profundidad. Entonces por acá tengo la profundidad que sería 15 pies. Listo. Por debajo del tanque, me dice por debajo del tanque, que es la altura del líquido, es 10 pies. Ahí está mi líquido ya dibujado y en esta altura pues tengo 10 pies. Encuentra el trabajo realizado, me dice, al bombear el agua hasta la parte superior. Entonces yo tengo que bombear toda esta agua hasta la parte superior y que desborde, si es preciso. Entonces hago el siguiente análisis, miren chicos. Ustedes se acuerdan del tema de los anillos que trabajamos en una clase anterior. Entonces acá yo voy a dibujar mi anillo. Miren, bueno, acá no ha salido tan bien que digamos. Vamos a repetir esta gráfica. Y bueno, cuando yo dibujo un anillo en esta parte, miren, algo así, este anillo tiene una densidad, ¿listo? Y esta densidad, pues yo la conozco como una altura que está dado por el diferencial de Y, ¿verdad? Con respecto a los anillos que hemos visto. Entonces, cuando yo quiero calcular cuál es el trabajo que hace, pues puedo calcular simplemente en este anillo y lo voy sumando al siguiente anillo o los infinitos anillos que yo tenga acá. Entonces, cuando yo calculo con este tema de anillos, simplemente hago con respecto a este anillo y en total hacia arriba la sumatoria de todos esos anillos que yo calcule se harán a través de la integral. Entonces, yo tengo esto. Entonces, necesito el radio de este anillo, que yo no sé cuál es, pero como está en, pongamos que nosotros estamos trabajando en un plano X, Y, supongamos así. Entonces, este anillo pues está en función al eje X. Por lo tanto, le voy a poner que es un X. Este radio que yo necesito de acá a acá. Este radio que yo necesito de acá a acá, del anillo que acabo de formar, le voy a poner que vale X. ¿Ya? Solamente para práctica de mi función. Ahora sí, teniendo ya ese anillo, vamos a empezar a armar nuestra función. La altura que hay desde el punto inicio hasta este anillo lo estoy considerando como y la altura que me faltaría hacer, miren, por ejemplo, para que este volumen de agua que yo tengo en este anillo salga hacia el exterior es 15 menos y. ¿Listo? Entonces, esta es mi distancia con respecto a hacer que esa función o ese anillo salga. ¿Ya, chicos? Entonces, vamos a empezar. ¿Ya? Entonces, miren, necesito calcular esa diferencial. Ya necesito calcular esa diferencial. El peso de esta función está dado por la porción de la distancia que tiene que recorrer. Entonces, la distancia que tiene que recorrer es de esta distancia, miren. Desde este punto, la distancia que tiene que recorrer está en este punto hasta este punto de acá. O sea, la distancia que tiene que recorrer este anillo es 15 menos y. 15 que es el área total menos y que es desde donde yo he dibujado el anillo. ¿Listo? Entonces, esa sería la distancia que recorre. Entonces, la diferencial del peso, ya chicos, que es desde ahí donde vamos a empezar, la diferencial del trabajo, mejor dicho, no del peso, la diferencial del trabajo está dada por el peso
por la distancia. ¿Listo? El peso por la distancia. Entonces, este peso por distancia, ¿cómo lo encuentro? Yo no sé. Esta distancia es la distancia que tiene que recorrer. El peso todavía no sé cuál es. Por lo tanto, simplemente digo que esta diferencial del trabajo estará dado por el peso por la distancia que tiene que recorrer. En este caso, la distancia que tiene que recorrer es 15 menos y. Listo. Ahora voy a calcular el peso. El peso es de este anillo. ¿Ya, chicos? El peso es con respecto a este anillo. Entonces, con respecto a ese anillo, yo tengo que calcular el peso. Lo voy a hacer por acá, para no desligarnos mucho. Entonces, el peso que tiene que ver con el anillo, porque recuerden que es el peso de la distancia que tiene que recorrer, me dice, y el peso entonces es de este anillo de agua que yo voy a hacer que recorra hasta arriba. Entonces, el peso está dado según mi teoría de la física por la masa multiplicado por la gravedad. ¿Listo? Ahora, el peso o la masa multiplicado por la gravedad, eh, yo tengo noción de la gravedad y bueno, como estoy trabajando en pies de profundidad, la gravedad también la tendría que tener en unidades de eso. Entonces, la gravedad en unidades de pies y tiempo está dado por 32 pies por segundo al cuadrado. ¿Listo? Ese sería el valor de la gravedad en función a estas magnitudes. ¿Listo? Yo no puedo considerar en metros por segundo al cuadrado porque las unidades son diferentes. Entonces tengo que adaptarme a las unidades. Listo. Ahora digo, pero me falta la masa. Ah, ya, me falta la masa. ¿De dónde puedo despejar la masa? La masa la puedo despejar de la densidad, ya que me dice que la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Ahora, yo no tengo densidad, bueno, la densidad del agua también, lo voy a ir anotando por acá, la densidad del agua me dice que también debe estar en función de las mismas unidades. Por lo tanto, según cálculos, la densidad del agua es igual a 62.4 libras por pies cúbicos. ¿Listo? Libras por pies cúbicos. Listo. Ya tengo, miren, la gravedad y la densidad. Ahora, yo necesito hallar la masa. Por lo tanto, digo que la masa es igual a la densidad por el volumen y esto sería igual a la masa. Ahora, ¿el volumen lo puedo encontrar? Claro que sí. ¿Cómo encuentro el volumen? El volumen me dice que es el volumen de este disco. Y este disco, ¿cómo calculo el volumen de ese disco? Como es una circunferencia, esto sería el área de la base por la altura. La altura es el diferencial de y el área de la base, pues yo ya la puedo calcular porque es una circunferencia y tendría que basarme en el radio. Entonces, el área de la base simplemente será igual a, perdón, el área de la base por la altura será igual al volumen. Entonces, el área de la base por la altura. El área de la base es una circunferencia. Esto sería pi por el radio al cuadrado. Pero el radio de este disco es x. Por lo tanto, sería x al cuadrado. Por la altura, que es el diferencial de y. Y esto sería igual al volumen. Entonces, desde acá, miren, voy reemplazando en mis fórmulas. ¿Listo? Voy reemplazando en mis fórmulas. La masa sería igual a la densidad por el volumen. El volumen es pi por x al cuadrado por la diferencial de y. Y esto es igual a la masa. Ahora, esta masa
yo lo tengo que reemplazar en el peso, ¿sí? Y sería esta masa por la gravedad igual al peso. Entonces ya voy reemplazando, bueno, ya puedo ir reemplazando esto en mi función. Entonces tendría que la diferencial del trabajo sería igual al peso, que sería pi por, bueno, perdón, acá vamos a ir organizando las que son constantes. La densidad por la gravedad por pi son constantes. La variable ya estaría por acá, x al cuadrado, y esto estaría en función de multiplicarse por 15 menos y todo esto por diferencial de y. Lo estoy ordenando, chicos, porque a partir de acá ya nosotros planteamos la integral. Entonces, decimos que el trabajo estará dado en función estos valores constantes que son P por G por pi, que son variables, que son constantes, estarían en función de mi integral. Este x al cuadrado es lo que yo tengo que cambiar, miren chicos, porque esto está en función de y. Entonces, este x al cuadrado lo tengo que expresar en función de y. Entonces, ¿cómo hago para expresarlo? Yo puedo expresarlo en base a un triángulo que estaría formado acá, miren. Vamos terminando esto, ya chicos, terminamos esto, por favor. Entonces, vamos terminando esto y, a ver, miren, para hallar el valor de x en función de y, podría hacerlo de acuerdo a este triangulito que yo tengo acá formado, miren. Si se dan cuenta, yo tengo acá un triángulo formado entre esto y esto. ¿Listo? Entonces vamos a tratar de darle forma con un ángulo de 70. Vamos a tratar de darle forma a ese triangulito para poder aplicar esa equivalencia. Miren, yo tengo este triangulito acá que puede ser esto de acá, miren así. A ver, se mueve para sobreponerlo por un momento. Ya ahí, miren, este triangulito ahí. ¿Sí? Ese triangulito me va a servir a mí para poder encontrar esa forma. ¿Ya? Entonces, este triangulito me dice que por acá estará el valor de x. Acá tengo que vale 30 pies, pero como solamente estoy cogiendo la mitad, esto valdría 15 pies. ¿Listo? La altura total de esto es 15 pies también. Y en la parte de acá de la base, a esta x vale y. Entonces puedo utilizar mi teorema de Tales, ¿verdad? Mi teorema de Tales, que me dice que x sobre 15, en este caso este cateto con este cateto, porque es un triángulo rectángulo, o también podemos utilizar semejanza de triángulos, podría decir que este cateto x sobre 15, que es este cateto, es igual a este cateto y sobre este cateto 15. También. Entonces de acá obtengo, miren, esto se simplificaría y obtendría que x es igual a y. Entonces se vuelve mucho más fácil mi ejercicio y tendría lo siguiente. Acá ya tendría esto, ya dejaría de ser una constante y tendría mi integral, y este x al cuadrado lo puedo reemplazar por un y al cuadrado. Por 15 menos y lo integraré con respecto a y. ¿Cuáles son mis límites? Mis límites son todo lo que yo tengo de agua acumulado. Y lo que tengo de agua acumulado va desde 0 hasta una distancia de 10, me dice. De 0 hasta una distancia de 10. Entonces,
mi integral sería de 0 a 10. Y bueno, esta parte de acá ya solamente queda para que ustedes puedan, por ejemplo, reemplazar los datos, ¿sí? Reemplazar los datos de la gravedad, de la densidad, miren, gravedad y densidad que lo tengo acá, y resolver esa integral. ¿Ya, chicos? Resolver esta integral. ¿Ya? Bueno, acá lo tapó un poco esto, voy a borrar, y resolver esta integral. Y ese sería el trabajo que yo tengo que encontrar. ¿Ya, chicos? Ese sería el trabajo que yo tengo que encontrar. Entonces reemplazo eso, multiplico, integro esta función que está facilísima de integrar y ya estaría el trabajo con respecto a este ejercicio, que es lo que me están pidiendo.